Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto darles el año. Feliz año a todos y feliz año, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Es un gusto volverlo a ver. Bienvenido. Gracias, igualmente, muchísimo gusto volvernos a ver otra vez y feliz año igualmente. Y precisamente el tema que hoy quisiera desarrollar tiene que ver con algo que nosotros hacemos ordinariamente, bueno, o mucha gente lo hace cada año nuevo, ¿verdad? Y es algo así como la frase de año nuevo, vida nueva, ¿sí? Algunas personas preguntan, ¿y cuáles son sus propósitos de año nuevo, ¿verdad? Cosas por el estilo. Entonces, en base pues a este tiempo, a esta reflexión le llamamos o le hemos anunciado como ¿por qué es tan difícil cumplir los propósitos de Año Nuevo? ¿Verdad? Se olvidan muy rápidamente y bueno, el día de hoy quisiera dar un aporte a este respecto. Como primera cosita, quisiera señalar que ordinariamente cuando nosotros hacemos un propósito, es porque queremos, no sé, tener conductas distintas a las que ordinariamente tenemos. Y claro que queremos cambiarlas porque esas conductas pues nos parecen inadecuadas, limitadas, generan problemas, ¿sí? Y entonces las queremos cambiar. Puede ser que sea porque nuestro carácter no está bien formado, porque tenemos alguna adicción por allí o porque nos falta entusiasmo, tenemos algo de pereza. Mm. Entonces, esas cosas seguramente no nos gustan, tampoco nos agradan las consecuencias y los propósitos tienen esa finalidad. Claro que le he llamado o he hecho referencia a los propósitos de Año Nuevo, sí, porque es tan difícil cumplir los propósitos de Año Nuevo. Pero de hecho involucra todos los propósitos. Aún, por ejemplo, en la confesión, sacramento de la reconciliación, uno de los componentes es exactamente el propósito de enmienda. Y ya sabemos que no es sencillo. Nosotros generalmente nos confesamos casi de lo mismo, ¿sí? Así es de que cumplir propósitos no es tan sencillo. Y mm, pienso que una de las cosas que explican, regresando a lo del año nuevo, que explican el hacer propósitos es por una situación peculiar, o sea, fiestas, ¿verdad? Mensajes sociales, slogans, ¿verdad? Como por ejemplo Año Nuevo, Vida Nueva, ¿sí? Y entonces se quiere un cambio, pero parece que es como un cambio idealizado, ¿sí? Como que en ese momento no tenemos presente lo difícil que es la vida o lo difícil que es cambiar, ¿sí? Y al no saber o no conocer esto, entonces digamos que hay un altísimo porcentaje de que nuestro propósito fracase. Aquí, por ejemplo, la pregunta inicial, ¿verdad? Sería, si nosotros que hacemos un propósito es porque alguna cosa de la vida que llevamos es insatisfactoria. La pregunta sería, ¿y por qué si es insatisfactoria no la cambiamos sin necesidad de hacer un propósito? O sea, es insatisfactoria, ¿verdad? Muchas personas no saben cómo responder a esta pregunta, ¿no? Porque si yo sé que las consecuencias son negativas, primero no se me ocurre, luego cuando se me ocurre hacer un propósito me es muy difícil cumplirlo, etcétera. Entonces, esta sería la problemática a la que quisiéramos responder. Si quisiera sintetizar esta problemática en pocas palabras, ¿no? Sería algo así como la primera respuesta: es difícil cumplir un propósito porque generalmente no somos conscientes de por qué vivimos de una manera insatisfactoria. O sea, si no sabemos cómo funciona esta cuestión. Y el propósito precisamente de esta plática es evidenciarlo. En ese sentido, quisiera hacer mención a una obra, a un libro, allá de los años 70, ¿no? De un psiquiatra estadounidense, psiquiatra y militar, ¿no?
estuvo en alguna misión como psiquiatra, pero psiquiatra militar en Japón durante algunos años, una gran experiencia. Publicó varios libros, pero sobre todo uno de ellos resultó ser un bestseller, ¿sí? Que en español se le conoce como Una nueva psicología del amor. Y en realidad ese es el subtítulo en inglés. ¿Sí? El título del libro se llama El camino menos transitado, ¿sí? Y precisamente el camino menos transitado, o donde hay muy poca gente que lo hace, es precisamente el camino del amor. Lo que yo quisiera ahora de alguna manera presentar como inicio, ¿verdad?, de nuestra reflexión, es la primera parte, antes de pasar a lo que dice sobre el amor, ¿verdad? Y en esta obra, Scott Peck inicia en el primer capítulo con una frase que me parece fabulosa, me parece clave, ¿no? Esa frase dice, la vida es difícil, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué esa frase es tan, al menos en lo que expreso, ¿verdad? Tan maravillosa, de alguna manera, es por lo que sigue, ¿verdad? Un poquito más adelante, Scott Peck dice, la mayoría de la gente no ha comprendido que la vida es difícil. Por eso considera que las dificultades de la vida son una desgracia que no debería ser. Claro que si nosotros no comprendemos, no hemos comprendido que la vida es difícil, es porque creemos que la vida es fácil. Y entonces, si la vida es fácil, no sé por qué tengo que tener esto y esto y esto, ¿sí? Lo digo de otro modo, si yo creo que la vida es fácil, no debería tener problemas y se me presentan continuamente problemas, entonces yo creo que esos problemas están fuera de lugar, es lo que yo creo, los considero como una desgracia, ¿no? Lo que dice Scott Peck, ¿no? Dice, por eso encontramos muchísima gente que a veces de una manera muy callada está protestando contra la vida, quejándose continuamente o de una manera ruidosa, ¿sí? Porque las dificultades de la vida, los problemas de la vida, los considera como una desgracia que no debería existir. ¿Y por qué los problemas de la vida son difíciles, ¿verdad? De afrontar, ¿verdad? Porque generan dolor. Generalmente nosotros tenemos frustraciones. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros aprendimos de niños, lo que queríamos, pues no sucede con mucha frecuencia, ¿no? La vida no va a responder a lo que yo quisiera, entonces tengo frustraciones y acá muy en el fondo, a lo mejor pienso, ¿y por qué tiene que haber esta frustración si yo quería esto, ¿verdad? Generan dolor, tristeza. También muchas veces las personas tienen sentimientos de culpa inadecuados, miedos, ansiedades, desesperación, ¿sí? Entonces, una cosa importantísima, ¿no? La solución a los problemas de la vida generan situaciones de sufrimiento, vamos a decir así, ¿no? Bueno, por ahora lo voy a dejar así porque sé que la palabra sufrimiento para muchos es como inaceptable, ¿verdad? Porque tenemos que sufrir y cosas por el estilo. Y claro que hay un tipo de sufrimiento que sí es enfermizo, pero no todos, ¿verdad? Y bueno, siguiendo esta lógica, que repito, ¿no? Si una persona cree que la vida no tiene que ser difícil, entonces cuando hay dificultades, considera que eso es una desgracia, ¿no? No una oportunidad u otras cositas que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, entonces, esta situación genera ordinariamente actitudes y conductas que tratan de eludir los problemas, evitar los problemas, ¿verdad? Negarlos, ¿sí? Olvidar, fingir que no existen los problemas, ¿sí? Tomar medicamentos para aguantar el problema. Entonces, esto hace que esta evasión en el afrontar los problemas de la vida nos conduce a
o bueno, es una causa o una de las causas de enfermedad mental, o de neurosis, ¿sí? Por eso Carl Jung dice, la neurosis es siempre un sustituto de los sufrimientos verdaderos, ¿sí? Y profundos, ¿sí? Entonces, como comentaba, tratamos de eludir, olvidar, fingir que no existen, etcétera, como salida a los problemas, ¿sí? Y eso, como decía, genera una consecuencia que es peor todavía, que si afrontáramos los problemas, no importa el sufrimiento que esto supusiera. Ujú. Entonces, vamos a decir así que está peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y precisamente esto que acabo de señalar, el evitar, eludir los problemas, olvidarlos o hacer como que no existieron o tomar medicamentos para aguantarlos, ¿no? Entonces nos va a conducir a una cosita que se llama neurosis, ¿sí? Y claro, el estado de neurosis es un estado de sufrimiento, ¿no? Y aquí es donde está la paradoja. Para evitar el sufrimiento que genera el afrontar los problemas y resolverlos, para evitar ese sufrimiento o los métodos que usamos para evitar ese sufrimiento, nos llevan a otro sufrimiento peor, ¿no? O sea, un sufrimiento sin sentido. ¿Qué es lo que se entiende por neurosis? Pues es la condición de una persona que parece tener emociones fuera de control. Alguna vez se nos puede escapar por ahí alguna emoción, pero digamos que se le consideraría neurótica a una persona que más de lo normal, sus emociones están fuera de control y generalmente su estado emocional es negativo, ¿sí? Con tristeza, tendencia a la depresión, sentimientos de culpa, envidias, ira, ansiedad, ¿verdad? Todos podemos sentir alguna vez estas cosas, pero si esto se da con más frecuencia que la mayoría, entonces ya tenemos un problema, vamos a decir así, psicológico que puede ser calificado de forma global como neurosis, ¿sí? Estas situaciones emocionales, un poquito fuera de control, se debe también a que las personas como que no aguantan los cambios en el ambiente, son muy sensibles a los cambios, ¿verdad? No se pueden adaptar, no aceptan y perciben más situaciones amenazantes de las que hay, ¿no? Y por lo tanto su vida pues está llena de ansiedad, fobias, trastornos de pánico, agresividad, irritabilidad, ¿no? Depresión, ¿verdad? Entonces, pues hay poca tolerancia, ¿sí? Y repito, esto se debe a tratar de evitar los problemas de la vida, negarlos y consecuentemente negarse a afrontarlos y a resolverlos. Estas situaciones que acabo de señalar, ¿sí? Repito, falta de control emocional, tendencia a ser negativos, ansiedad, envidias, ira, irritabilidad, claro que generan problemas de relación. Las personas con neurosis son problemáticas, ¿verdad? Tienen problemas en su trabajo, con su familia, en general con otras personas. Y también se puede añadir que en esta condición, generalmente las decisiones que se toman no son las mejores, no son adecuadas, ¿verdad? Esto hace que sus relaciones sociales se vayan deteriorando progresivamente. Lo comentaba hace unos minutos, ¿no? Por evitar los problemas y afrontarlos con soluciones eficaces, o sea, los evitan por el sufrimiento que comporta, el resultado es este sufrimiento, ¿no? Y claro que se añaden otras cosas, ¿no? Una persona tiene más problemas de este tipo, bueno, pues tendrá también problemas de otro tipo, como problemas de memoria, por ejemplo, de distracción, o sea, más difícil concentrarse
problemas de sueño, ¿verdad? Y claro que se hace como una espiral, ¿no? Sí, algo que va generando cada vez más preocupaciones, más miedos a situaciones hipotéticamente catastróficas, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como decía, sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, todavía alguna palabrita sobre la neurosis para luego pasar a, pues, cuál sería la solución, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, en primer lugar, lo que ya se ha comentado, ¿no? Que la neurosis es una defensa contra los sufrimientos más insoportables, más profundos, más secretos, ¿no? Como el desamor, los traumas, los miedos, los sentimientos reprimidos, la sensación de que la propia infancia se perdió, los sufrimientos infantiles, ¿no? Entonces, la neurosis es una defensa contra ciertos sufrimientos muy profundos. Pero, curiosamente, también tiene algo o mucho de estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los síntomas neuróticos tienen también sus ventajas, los que acabo de señalar, ¿verdad? Envidias, irritabilidad, etcétera. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas ventajas? Pues que las personas problemáticas llaman la atención, a veces penosamente, pero bueno, es un modo de llamar la atención, un modo de reclamar amor, mimos, ¿verdad? Sí, otras formas de atención. Otra, sí, el dominar el ambiente, el entorno, ¿no? Es decir, con su conducta pone en jaque a los demás, por ejemplo. Y también otra ventaja, entre comillas, es una ventaja pobrísima, pues evita responsabilidades, o sea, no asume la responsabilidad de su propia condición, que es una de las cosas que son indispensables para sanar de la neurosis y por lo tanto para que nuestros propósitos tengan mucho más garantía de ser cumplidos, ¿verdad? Entonces, estas ventajas, vamos a decir así, estas estrategias suelen favorecer, ¿m? Que el neurótico se resista a curarse, perdería estas ganancias secundarias. Y una tercera cosita, la neurosis también es inmadurez. Digamos que expresa que la persona se ha estancado en el pasado. ¿M? Por ejemplo, nosotros sabemos que de niños teníamos ciertas expectativas que generalmente no se cumplen. Si yo sigo pretendiendo que se cumplan esas expectativas, yo estoy todavía como un niño, ¿sí? ¿Sí? Es decir, estoy estancado en el pasado. O me sucedió algo y me traumó y sigo traumado. Bueno, pues eso ya está en el pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la neurosis expresa inmadurez en cuanto que al estar estancado en el pasado no hubo desarrollo, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto se renuncia prácticamente a la propia libertad, culpando el pasado, culpando a los papás, culpando a los demás, culpando al ambiente, culpando a los problemas de la vida y cosas por el estilo, ¿sí? Y pues crecer cuesta y como ya decíamos, la neurosis puede ser también una estrategia. Entonces, esto hace que el neurótico se aferre a su problema y no y se resista a crecer. Bueno, si esta es la condición, ¿verdad? O vamos a decir así como la estructura o la explicación del por qué es tan difícil cambiar, ¿verdad? Entonces podemos ahora entender por qué es tan difícil cumplir propósitos, ¿no? Porque si yo me doy cuenta de que tengo problemas con los demás o de que estoy muy insatisfecho con lo que hago, que pospongo compromisos y cosas por el estilo, y quiero resolver esto, pero no entiendo por qué tengo esos problemas, vamos a llamarle así esa neurosis, pues no voy a poder manejarla, ¿no? Y entonces ahora vamos a decir alguna cosita sobre qué es lo que hay que hacer para que tengamos un poquito más de garantía de cumplir nuestros propósitos o
de hacer cambios saludables en nuestra vida, ¿no? Y entonces volvemos al principio, ¿no? Recuerden esa frase primera del libro de Scott Peck, ¿no? La vida es difícil. Y luego lo que Peck dice a continuación, después de esta frase, ¿sí? Dice, la mayoría de la gente, de las personas, no ha comprendido, digamos así, a ciencia cierta, ¿no? Que la vida es difícil. No lo ha comprendido. Y está tratando de evitar las dificultades de la vida y el evitarlas le genera ese problema. Si este es el asunto, entonces la primera condición para de veras cambiar y poder, vamos a decir así, cumplir nuestros propósitos, se necesita un cambio de perspectiva profundo realmente, ¿sí? Pasar de la creencia de que la vida debe ser fácil, la creencia de que los problemas son una desgracia, ¿no? A la convicción, de veras, ¿no? De que la vida es difícil. Y la vida es difícil para todos los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Por eso Peck dice, cuando nos convencemos de ello, curiosamente, la vida ya resulta menos difícil. Sigue siendo difícil, pero mucho menos difícil, ¿sí? Y esto hace que entendamos los problemas de un modo muy diferente y que los afrontemos de un modo muy diferente, ¿no? Recordemos que si nosotros creemos que la vida debería ser fácil, entonces los problemas son una desgracia y se trata de eludir. Si nosotros entendemos que la vida es difícil porque tiene problemas y los problemas nos generan dolor y sufrimiento y poner soluciones eficaces también es difícil, también a veces es doloroso, ¿sí? ¿Sí? Pero entendemos que la vida está hecha así, como lo vamos a seguir desglosando un poquito más adelante, entonces nos convertimos en personas más sabias y más juiciosas desde el momento en el que entendemos que los problemas de la vida no son una desgracia que no debería haber sucedido, ¿no? Sino que gracias a esos problemas que hemos tenido que afrontar, ¿no? Hemos aprendido, ¿no? Somos un poquito más valiosos o más sabios, vamos a decir así, más capaces. El haber asumido un problema y haberlo resuelto me convierte en una persona más capaz para vivir la vida, exactamente, para afrontar la vida y más sabia, ¿sí? Entonces, la vida ya tiene otro sentido y los problemas tienen otro sentido, ¿no? Entonces, la vida se entiende precisamente a partir de este proceso, ¿sí? De crecimiento, ¿no? Pero realmente se necesita un cambio de perspectiva. Hay muchas consecuencias sabias a esto, ¿no? Digo dos, ¿no? La primera es que quienes no han entendido esto, como ven personas juiciosas, sabias, sanas, ¿no? Y acá consideran que la causa de su desgracia son los problemas, su lógica es que entonces las personas felices no tienen problemas. Esa sería un poco la comprensión equivocada, pero la verdad es otra, ¿no? Las personas que han superado esos síntomas que hemos señalado, ansiedad, irritabilidad, negatividad, falta de control emocional, las personas que han resuelto eso no es porque carezcan de problemas. Eso no existe, ¿no? Tienen problemas semejantes a quienes todavía no han superado la neurosis, ¿no? Solamente que tienen una manera de entender los problemas muy diferente, que es la que hemos expresado, ¿verdad? Estas personas sabias saben que la vida es así, que es siempre un reto de superación personal, ¿sí?
y que cada vez que afrontan un problema y lo resuelven, salen mejores personas, ¿no? Más capaces de afrontar nuevos problemas, hasta que la vida no, se hace muy ligera, no porque carezca de problemas, sino porque cada vez hay más habilidades para afrontar los problemas. Y muchas cosas que antes eran problema ya no lo son, ¿verdad? Como sucede lo contrario cuando no hemos afrontado todo esto, ¿sí? Esta es la primera consecuencia, ¿no? Es decir, que es una pena que quien vive infeliz interprete que es infeliz por sus problemas y que los demás no los tuvieran. Y la segunda cosa es que al entender que la vida es difícil para todos, no solamente para mí, voy a entender un poco más a los otros y voy a dejar de estarles pidiendo que me comprendan mis problemas porque tienen los suyos y quizá yo no los entiendo tampoco ni me ocupo porque estoy ocupándome de los míos. Sí, entonces, digamos que el entendimiento de las dificultades humanas, de las fallas, de los procesos, es mucho mejor, ¿no? Entonces, es un cambio radical. Las consecuencias son salud, ¿no? Salud psicológica, salud emocional. Quien toma el sentido de la vida a partir de los problemas y de los sufrimientos que generan y los asume como un proceso vital que nos va haciendo más fuertes y más sabios, claro que las personas son emocionalmente más estables, ya no tienen temores ficticios, tienen los temores reales, ¿sí? Tienen mucho más capacidad para afrontar el estrés y cosas por el estilo. Por lo tanto, bueno, son personas más tranquilas, más ecuánimes, ¿verdad? Con menos probabilidades de mostrarse tensas frente a las dificultades diarias que todos tenemos. Entonces debe quedar muy claro que las personas felices lo son no solo porque tienen más capacidades para afrontar la vida, sino que esas capacidades las adquirieron precisamente afrontando problemas. Los problemas son como el sparring, ¿no? Como aquello que nos entrena, ¿no? Para hacernos más fuertes y sabios. Y por eso diría, antes de que se me pase esta idea, ¿verdad? Una persona sabia que ya ha hecho este proceso, que ha aceptado que la vida es difícil, entiende, como ya lo hemos comentado en otra ocasión, que el mundo no debe adecuarse a lo que yo entiendo, sino que exactamente mi entendimiento, mi inteligencia es para entender el mundo. En ese sentido, ya dejo de pretender que el mundo se adecue a lo que yo entiendo. Ya no lo pretendo, ¿no? Quien lo pretende se va a frustrar una y otra vez, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen que ser como son, etcétera? No, no deberían ser así. ¿Y qué pasa? Pues siguen siendo así las cosas, ¿no? Y entonces esa pretensión mía se va a frustrar. En cambio, del otro modo decimos, no, mi mente, mi inteligencia está abierta a aprender, ignora muchísimas cosas y mi inteligencia no tiene autoridad para decir cómo tienen que ser las cosas. Mi inteligencia no es para estar estancada en afirmaciones dogmáticas de cómo tienen que ser las cosas. Mi inteligencia es una capacidad para abrirse a entender cómo son las cosas. Y si algo por ahora no lo entiendo, yo puedo buscar hacer todo lo que se necesita para ampliar mi entendimiento, ¿no? Y en lugar de enojarme por aquello que no entiendo, mejor me pongo a hacer el proceso para entenderlo. ¿Cuál es el resultado final? Pues que crecí en entendimiento y evité frustraciones inútiles. Las frustraciones que brotan de pretender que las cosas sean como yo en algún momento de mi vida deduje que deberían ser. No, eso no, no va a suceder. Entonces, este es el grandísimo reto, que se podrá entender que no es nada fácil. ¿Mm? Por eso es que hay ciertas condiciones, vamos a decir así, para que nosotros salgamos
de esa condición que, bueno, por ahora le hemos llamado así neurosis, ¿no? Y que tiene las consecuencias que ya hemos señalado. Si yo quisiera volver todavía al aporte de esta obra, que es muy buena, ¿no? Scott Peck dice, para que nosotros salgamos de esto, es decir, para que dejemos de tener los sufrimientos inútiles propios de la evasión de los problemas y tengamos el sufrimiento útil, el sufrimiento que va a tener un fruto útil, necesitamos al menos cuatro cosas. ¿No? Lo dice con los límites propios de su tiempo, es una obra de los años 70. Después de los años 70 ha habido muchos avances en la psicología y en la espiritualidad. Y por eso, bueno, presento estas cuatro cosas que él dice, pues añadiendo también los avances en ese sentido, ¿no? La primera cosita que dice es la posposición de la satisfacción, lo que se conoce como tolerancia a la frustración. Ya lo hemos comentado en otras platiquitas, ahora lo recuerdo muy rapidísimamente. ¿Qué es una frustración? ¿O cuando tengo una frustración? Cuando no tengo en este momento lo que necesito o cuando no sucede lo que quería que sucediera. ¿No? Se frustra mi expectativa o mi necesidad. Hay personas que no aguantan y despotrican, se violentan, se enojan, ¿sí? Porque no sucedió la cosa como esperaban o como necesitaban. Baja tolerancia a la frustración. Quien ya entendió que el mundo no gira en torno a uno, bueno, pues dice, ok, en este momento no se pudo, claro que es desagradable, ¿sí? Pero no tiene caso una conducta irracional, etcétera. Y además, si yo soy capaz de tolerar, aguantar las frustraciones, es porque si las aguanto voy a tener un fruto mejor que si no las aguanto. ¿No? Pensemos, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. Todos los seres humanos somos distintos. Por eso es que más de una vez nuestro prójimo va a hacer algo que nos va a disgustar. Si tengo baja tolerancia a la frustración, voy a mandar una agresión. Satisfago mi frustración inmediatamente, pero destruyo la relación. ¿Mm? Pago lo menos por lo más, ¿no? En cambio, si yo soy consciente de que la relación con las otras personas es muy valiosa, la armonía, etcétera, y hay una situación así, la aguanto, la tolero, porque hay una satisfacción mayor, hay algo más valioso. ¿No? Esta es la primera condición. ¿No? Hay por allá algún autor, Mauro Rodríguez Estrada, ¿no? Que dice que prácticamente la madurez humana puede definirse como tolerancia a la frustración. La grande diferencia entre inmadurez y madurez va por ahí. Claro, que hay más cosas, pues, pero tiene muchísima razón, o gran parte de razón esto. ¿No? La segunda cosita, la aceptación de la propia responsabilidad. ¿No? Yo soy el responsable de detectar, afrontar y resolver mis problemas. Nadie lo va a hacer por mí. Ya sabemos que cuando se habla de neurosis, ¿verdad? Hay dos posiciones en este sentido. ¿No? Quienes culpan a los demás sistemáticamente de aquello que les pasa, ¿sí? Que sería el colocar la responsabilidad en otros, la propia responsabilidad en otros, ¿sí? O la contraria. Hay personas que se asumen la responsabilidad que no es suya, quieren salvar a todo mundo, saben que se deshacen porque otra persona falló, etcétera, ¿sí? Encontrar el punto medio es el grandísimo reto, poder distinguir qué es mi responsabilidad inalienable y qué es responsabilidad de otros, ¿no? Ese es un grandísimo reto, ¿sí? Y claro, asumir la propia responsabilidad.
No es tan sencillo. No sé si después habrá ocasión de alguna otra platiquita al respecto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si yo me molesto mucho con otra persona porque no entiende y digo que por su culpa me enojé porque no entiende, yo diría, no, momento, el otro no entiende y es una responsabilidad suya. Responsabilidad mía es entender que el otro no entiende y por lo tanto dejar de estar insistiendo inútilmente. Esa sí es mi responsabilidad. Por eso es que las personas que asumen su responsabilidad son muy sanas, ¿verdad? No las que asumen la de otros o las que desplazan la suya a otros, ¿sí? Ese es el grandísimo reto. En este sentido, nadie va a venir a asumir nuestra responsabilidad. Una de las cosas más retadoras de esto es, por ejemplo, el hecho de aceptar que yo soy el responsable de mi felicidad o de mi desdicha. Yo soy el responsable de seguir pretendiendo ciertas cosas o no. Es un delicado equilibrio, ¿sí? Pero bueno, esta es una condición importantísima, la aceptación de la propia responsabilidad de la propia vida cuando ya somos adultos, ¿sí? La tercera cosa que dice Peck es, él dice, dedicación a la verdad, ¿sí? En el libro de Libertad Interior le he llamado fidelidad a la verdad. Claro que ahora añadiría mucho más cosas y bueno, trato de decirlo ahora de la forma más concreta posible. Sería el tener la valentía de ver las cosas como son, con humildad, claro, sin creer que tenemos toda la verdad también, todo lo que se quiere en ese sentido. Pero hay cosas que son evidentes y no verlas sería traicionar la verdad. Aquí incluiría también la lógica de las cosas. Por ejemplo, si yo tengo continuos problemas económicos cuando mi sueldo no está tan bajo, yo allí no tengo dedicación a la verdad, no soy fiel a la verdad porque niego, olvido, no sé qué cosa habrá, la lógica. ¿Mm? Es decir, si yo gasto esto y esto y esto, claro que voy a tener esto, por lo tanto, si no quiero que me pase esto, pues no hago esto y esto y esto otro. No es tan sencillo, pero así es como actúan las personas saludables, ¿sí? Son capaces de tolerar la frustración, de evitar, en este caso, en este ejemplo, gastos inútiles por mucho que tengan las ganas, ¿verdad? Pero si de veras son fieles a la verdad, a la lógica de la realidad, entonces tendrían esta capacidad, ¿verdad? Y finalmente, Peck habla de equilibrio, ¿no? Es decir, que todo lo que hemos comentado ahora, pues tiene por lo positivo y por lo negativo, ¿sí? No sé, por ejemplo, ser fiel a la verdad, así todo lógico, pues a lo mejor me hace frío, por decir, ¿no? Bueno, este equilibrio que iría por allí. Entonces, aquí, entonces, el grande reto es que si nosotros nos hemos identificado, vamos a decir así, un poco con la neurosis, entonces tendremos que entender, decir, ¿no? Que si de veras queremos hacer cambios en nuestra vida, equivale a decir, cumplir nuestros propósitos, ¿verdad? Que un poco fue el tema de hoy. Entonces tendremos que hacer un proceso, en algunas ocasiones, pues ayudados por alguien, ¿verdad? Por un psicólogo, un psiquiatra, un orientador espiritual, ¿no? O cosas por el estilo, ¿sí? Que nos ayuden a ir detectando, vamos a decir así, estas evasiones, ¿no? De la problemática de la vida, ¿sí? El ir viendo y entendiendo, ¿sí? Que la vida no es fácil para nadie, ¿sí? No solamente para uno.
Y claro que es importantísimo que lo apliquemos a nosotros, ¿sí? O sea, el que asumamos en primera persona que la vida, pues, es difícil, ¿verdad? Pero el hecho de que la vida sea difícil no equivale a que la vida sea desgraciada, en absoluto. Al contrario, ¿no? Entonces, este es el grandísimo reto. Tratando pues de concluir, ¿verdad? Empezamos nuestra conclusión. Diría que cuando hacemos el camino de superación de estas condiciones neuróticas y ya llevamos algo de camino, pues vamos a caer en la cuenta de que si somos felices, si podemos afrontar los problemas de la vida, si entendemos mejor la vida, fue gracias a los problemas que afrontamos y que resolvimos. Ese es el núcleo, vamos a decir así, de lo que hemos hablado el día de hoy. Y claro que ahorita insistiría en el fruto, ¿no? Es decir, cuando se habla de personas sanas, felices, etcétera, lo son precisamente por esto. Y concluyo haciendo una aplicación a nuestra espiritualidad cristiana, ¿no? Cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz. eh, si nos olvidamos de cuál es el resultado de la cruz, que es bueno, va a ser la muerte de Jesús y luego la resurrección, la vida plena, etcétera, no hemos entendido la cruz. La entendemos negativamente, entendemos el mensaje cristiano mutilado prácticamente, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, dice, es que para que tú tengas esa vida nueva, debes tomar tu cruz, debes crucificar aquello que te impide esa vida plena, ¿sí? Egoísmo, etcétera, ¿sí? Y lo que hemos hablado ahora tiene el mismo esquema y por eso es que es tan, no sé cómo decir, tan lógico vivirlo también como una espiritualidad, ¿no? De hecho, es decir, si yo no acepto el sufrimiento sano que implica ver los problemas de la vida de frente y resolverlos, o sea, si yo no tomo mi cruz, o sea, si yo no asumo este sufrimiento sano, yo no voy a tener una vida plena. Claro que con sus debidas proporciones, ¿sí? Y por eso entonces, si quiero tomar la expresión inicial, ¿verdad? O lo que hemos llamado como título de nuestra plática, ¿no? ¿Por qué es tan difícil cumplir los propósitos de Año Nuevo? Podemos quitar Año Nuevo, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil cumplir los propósitos? Porque ordinariamente queremos evitar el síntoma negativo sin entender qué lo genera, ¿no? Y lo que hemos hecho ahora es intentar ver cómo se genera esto, simplificando mucho, ¿verdad? Se genera por evitar, eludir, ignorar la problemática humana, quizá por creer que la vida debe ser fácil o que la vida es fácil, ¿no? Bueno, muy bien, yo termino entonces ahora aquí la reflexión y no sé si hay por ahí alguna intervención de esta plática o de pláticas anteriores, ¿verdad? No, padre, al parecer todo está muy claro. No tenemos ningún comentario ahorita ni de las pláticas anteriores, pero pues obviamente está muy interesante y les recordamos que si alguien después de escucharlo, digo porque es obviamente tal vez mucha información, tiene algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto nos lo puede hacer llegar y nosotros se lo hacemos llegar al padre con mucho gusto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy bien. Ya Dios mediante la semana próxima, la temática que siga, por si hay algún comentario, la orientamos la plática por ahí, si no, pues tratamos de continuar esta. Si hay algún comentario, pues con mucho gusto lo haremos después, ¿verdad? Muchísimas Bueno, gracias, pues padre. Muchas gracias a todos. al contrario, que tengan buenas noches y sigan muy felices, ¿sí? Bueno, Lupita Sabús acaba de decir, padre, padre, gusto verlo y gracias por esta interesante charla. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias, Rupita. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Muy padre. bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen.